Damos la bienvenida hoy a nuestros análisis a un gran especialista con una larguísima trayectoria en el análisis sociológico. Es Francisco Llera. Francisco Llera, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y director del Euskobarómetro, uno de los observatorios sociológicos de más larga trayectoria y más reputados en el panorama de los estudios sociológicos en España. Francisco Llera es una persona que conoce bien los entresijos sociales del País Vasco, pero cuya carrera ha tenido siempre una proyección mucho más amplia. Ha trabajado de una manera muy especial en el tema de los partidos políticos, en las relaciones de confrontación y colaboración entre los partidos, y es una persona, digamos, especialmente bien equipada por su trayectoria académica y por sus líneas de investigación científica para poder hacer frente hoy en este diálogo que pretendemos lo más fluido de lo que seamos capaz y lo más claro que seamos capaz de introducir algunas claves, de ofrecer alguna mayor claridad en unos resultados electorales como los que se produjeron el pasado día 20 de diciembre, que realmente parecen asemejarse a algo así como a una gran cebolla con muchas capas de las que todavía solamente estamos empezando a levantar las primeras, ¿no? A mí me gustaría, Pago, que pudiéramos empezar comentando algo propio del gremio o de interés del gremio, ¿no? Que es el rendimiento que han tenido los sondeos y los estudios de opinión previa a las elecciones, teniendo en cuenta las dificultades que conllevaba la presencia de dos partidos sobre los que no había recuerdo de voto y en los que realmente lo que parece funcionar no solamente eran los datos, sino mucho más, en algunos casos, el propio instinto de quien estudiaba esos datos, ¿no? A tu juicio, ¿cómo han quedado tus compañeros, cómo ha quedado el gremio, cómo ha quedado la corporación de sociólogos en estas elecciones? Bueno, yo la verdad es que me he preocupado más estamos en 48 horas prácticamente de las elecciones, y me he preocupado mucho más del resultado que de hacer todavía un balance, puesto que el resultado es tan denso y tan complejo y no tan sorprendente, porque más o menos era relativamente previsible con matices, que me he abandonado un poco algo que siempre hago, que es una evaluación digamos, del acierto de las encuestas o de los errores de las encuestas. De todas maneras, sí que puedo hacer ya una primera aproximación respecto de esto, que es algo que ya vimos en los anteriores procesos electorales. Es decir, estas encuestas, precisamente por los índices de volatilidad, por los niveles de ocultación de voto, que no afectaban solamente al Partido Popular, sino que han afectado también al Partido Socialista, por los niveles de indecisión, etcétera, y por la falta, lógicamente, de un referente previo, equiparable, homogéneo, como serían unas elecciones generales, aunque ya hay, en este caso ya había dos referentes, que eran las elecciones europeas y eran las elecciones regionales y locales de la primavera. Volvíamos otra vez a sobreestimar o infraestimar, dependiendo de los distintos institutos, a Podemos y a Ciudadanos, que era un poco la clave, digamos, del resultado, inevitablemente, ¿no? por razones obvias. Y cuando hagamos un balance exacto con exactitud de todos los sondeos que se han ido dando, nos encontraremos realmente con ese balance. De todas maneras, lo que importaba aquí, que eran los dos principales partidos, cómo estaban quedando, si nos fijamos en el que para mí siempre es, digamos, la estimación de referencia, el preelectoral de referencia, que es el CIS, estuvo bastante, digamos, aproximado, casi ajustado al resultado final, sabiendo que en una estimación, no solamente lo que nos da una encuesta nos da estimación sobre censo, que es
el dato más ajustado sobre el que hay que calcular el error muestral, pero luego la estimación sobre voto válido, y ya no digamos la estimación sobre escaños, es más compleja, lógicamente, y donde el margen de error, cada vez que nos elevamos de escalón en la estimación, vamos incrementando el error, ¿no? Pero por esta misma razón, también es verdad que, claro, la campaña, aunque se nos decía, las encuestas dicen que entramos en campaña con un 40% de indecisos. Todos sabemos que eso no es así, porque cuando les preguntamos sistemáticamente a los votantes cuándo han tomado su decisión, la inmensa mayoría de ellos la habían tomado previa a la campaña ya. Por lo tanto, el argumento de la indecisión es un argumento, yo creo que mal empleado por los institutos para salvaguardar, cubrirse las espaldas ante posibles errores de estimación. No sesgo de encuesta, sino de estimación, que no es lo mismo, lógicamente. Yo creo que en estas elecciones, además, lo que ha habido es que sobre la base de, o con determinados conceptos extraídos de la sociología, se ha organizado un discurso defensivo que luego no ha correspondido a la realidad. Tú hablas de los indecisos, ¿no? Pero tampoco se ha demostrado que exista voto oculto. Yo creo que ya en España voto oculto, en fin, es algo de la misma manera que probablemente habría que revisar lo que se pensaba que podía ser una enorme volatilidad. Da la impresión de que al final tanta volatilidad no ha existido, es decir, que podía pasar cualquier cosa. Bueno, realmente han pasado muchas cosas desde el mes de noviembre, en los dos últimos meses, mes y medio. Hemos tenido desde el estallido independentista en Cataluña, con el famoso pleno de la desconexión, los atentados en París, la gestión del pacto antiyihadista, que ha dado un altísimo perfil político, digamos, a la precampaña, bajo el liderazgo del presidente del gobierno, en fin, el propio debate, que marcó un cierto punto de culminación de lo que había sido la historia de los debates en España, con una especial acidez, una especial dureza, e incluso la agresión que sufrió Rajoy en Pontevedra. Es decir, ha sido una campaña en la que si realmente hubiera habido tanta volatilidad, en fin, tal vez se hubiera manifestado de otra manera, ¿no? Exactamente igual que el tema de la participación, donde yo sí creo que aquí se contaba con unas expectativas de participación históricas, en todo caso por encima del 65%, y después se han quedado en una participación, digamos, no de continuidad, pero que sin embargo es una participación muy superior a elecciones anteriores en las que sí realmente han sido elecciones claramente de cambio, con participaciones de 69, 68%, ¿no? De modo que yo creo que aquí efectivamente convendría no solamente analizar con rigor cuál ha sido el resultado, el rendimiento de los institutos de análisis de opinión, institutos sociológicos, sino también cuál ha sido el rendimiento y la exactitud del propio lenguaje político que se ha utilizado en todo esto, ¿no? Sí. Porque realmente se ha dado una imagen de unas elecciones en las que sin duda han pasado muchas cosas, pero que prácticamente podía pasar de todo, y luego vemos que, en fin, se han movido en parámetros bastante estables. Mira, el tema de la volatilidad, que es un tema que a mí bueno, lo estudiamos sistemáticamente, lógicamente los politólogos, y lo utilizan los institutos de prospección, y lógicamente lo utilizan los políticos porque se traslada, pero se va malutilizando, es decir, a base de abusar del concepto, se malutiliza. La volatilidad, lógicamente, la tenemos que calcular desde el 2011 hasta el 2015. Son 4 años de volatilidad. Es decir, la volatilidad no se produce en los 15 días de la campaña ni en el último mes. La volatilidad se va acumulando desde el año 0 hasta el año 1, en este caso el año de referencia, lógicamente son las elecciones generales del 2011. Y si vemos así, sin hacer cálculos estadísticos que no vienen a cuento ahora mismo, la vemos de una forma muy simple, muy bruta, ¿no? La volatilidad es la que suman Ciudadanos y Podemos prácticamente, puesto que todo lo demás es lo mismo. Es decir, que la volatilidad es ese 30% aproximadamente que han obtenido entre los dos. Eso es lo que queda de volatilidad, que hay que combinar con el otro elemento que es la movilización. Y efectivamente, unas elecciones tan importantes, es decir, que han dado un vuelco a la estructura del sistema de partidos, importante. No lo han destrozado, pero lo han cambiado de una forma significativa, ¿no? Desde el punto de vista político y de los apoyos electorales. El otro elemento importante, por lo tanto, es la participación. Lo esperable que era una gran movilización.
Es decir, una movilización propia no ya de unas elecciones de cambio, de alternancia, sino de un cambio en profundidad del sistema. Es decir, al estilo de la que tuvimos, por supuesto, en las elecciones inaugurales del año 77, en las elecciones de cambio, de las primeras elecciones de cambio del año 82, que eran más que el cambio, porque era, es decir, el salvar el sistema democrático después de la crisis de la UCD, el intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, o los procesos electorales de cambio posteriores, sobre todo en 96, ¿no? Es decir, cosa que a partir de ese momento ya empezó a, digamos, a amortiguarse esa oscilación entre el 70 y el 80% de participación que venía produciéndose entre unas elecciones de continuidad y unas elecciones de cambio. Poco a poco hemos ido situándonos entre el 70, por debajo del 70 y el 75. O sea, se había mermado a la mitad el intervalo. Sí, bueno, entonces, lo esperable en estas elecciones era llegar al 75 e incluso superarlo. Nos hemos quedado en 73. Es decir, que ha sido una movilización modesta para lo que ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha habido una movilización diferencial. Es decir, que se han movilizado los volátiles y probablemente una parte más significativa que otras veces de los nuevos votantes cuya preferencia era a los nuevos actores, ¿vale? Y se ha desmovilizado una parte muy importante del voto popular y del voto, y ha seguido desmovilizado una parte importante del voto socialista, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el Partido Popular, efectivamente, desde el 2011 hasta hoy, el 2011 batió su récord y ha perdido un tercio de su voto. Pero el Partido Socialista, que tenía su récord no en el 2011 y que no nos basta con esa comparación, sino en el 2008, que es la comparación que tenemos que hacer, cercana, sí, ha perdido más del 50% de su electorado. Y todo ese electorado no ha ido a Podemos, ni ha ido a Ciudadanos. Quiere decir que está en la abstención, una parte importante. Lo mismo que en el electorado del Partido Popular. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, una parte importante del electorado no se han entregado a los nuevos actores, sino que se han quedado en la sala de espera a ver que sus referentes históricos, qué es lo que van a hacer con este resultado. Es importante, de los y eso está en la abstención. Eso está en el diferencial de abstención de participación que se tendría que haber producido si hubiese efectivamente una gran movilización. Pero esa desmovilización, que efectivamente es la que no aparece, la que no se justifica por el incremento de los emergentes, en fin, eso, ¿qué dice de los dos primeros partidos de España? Porque vemos que, en principio, el Partido Popular ha adoptado una estrategia muy centrada en el discurso de competencia, de rigor en la gestión económica, de fiabilidad a la hora de afrontar la enorme crisis económica que hemos superado, probablemente en el entendimiento de que añadir perfiles ideológicos a su discurso era algo que podría reducir su capacidad de dirigirse a una audiencia más amplia, que justamente lo que le garantizaba una audiencia más amplia electoral era desprenderse de una definición ideológica que pudiera entenderse excluyente de aquellos que no participaran de ella y centrarse en el discurso económico. El Partido Socialista probablemente, en fin, a mí me da la impresión de que ya se encuentra con el problema de que Zapatero, digamos que agota la agenda de la izquierda ya para una buena temporada, ¿no? Y que ni tiene una alternativa económica clara, puesto que es un partido que participa plenamente del sistema, es proeuropeo, participa del euro. Los precedentes, además, europeos, en el caso de los partidos socialistas, no son muy aleccionadores en el sentido de que, en fin, pues Hollande empieza hablando de que su elección supone el fin de la austeridad y termina sometiéndose a una política de recortes y disciplina fiscal como cualquier otro, y sin una alternativa económica clara, realmente su discurso político o ideológico se ha dedicado a glosar lo que hizo Zapatero, con la nueva generación de derechos, con los matrimonios de personas del mismo sexo, ley de memoria histórica, etcétera. Por tanto, no ha habido ninguna oferta ideológica de futuro, ni algo que pudiera renovar la proyección del Partido Socialista, ¿no? Y sin embargo, los dos partidos que, a falta de trayectoria en la gestión, se han centrado en lo que es estrictamente un relato político,
con un importante contenido ideológico, han sido los que han conseguido atraer a estos nuevos electores. Eso lo que indicaría es que esa estrategia de movilización, que se supone que tiene que estar en la base de la preocupación electoral tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, ha fallado, y que efectivamente no todo se justifica por el terreno que les pueda haber comido Ciudadanos o que les pueda haber comido Podemos, que además me da la impresión de que son formaciones que tienen un componente transversal importante y que tienen también un componente generacional muy determinante en este caso. No sé cómo tú lo ves, ¿no? Sí, vamos a ver. La campaña, el éxito o el fracaso de una campaña es el control de la agenda. No cabe ninguna duda que el presidente del gobierno supo manejar la agenda y supo controlar la agenda. O sea que sin dejar muchos flancos. Tenía dos grandes problemas de agenda que los pudo neutralizar perfectamente, como es el tema territorial, con el tema catalán particularmente, el desafío catalán y el tema yihadista, la cuestión terrorista, que, digamos, eso se tapona automáticamente con los pactos de Estado, con las posiciones en las que los demás actores no pueden, lógicamente, salirse del guión sin correr riesgos serios en la campaña. Y centra su campaña en la defensa de la gestión. De alguna manera es una campaña defensiva, defensiva de la gestión, porque las elecciones no las gana un opositor, las pierde un gobierno normalmente, ¿no? Siempre ha pasado así. Y esto es lo que él tiene que hacer, lógicamente, defender su gestión, y los primeros resultados de la gestión empiezan a ser positivos, y en eso se basa, se agarra, lógicamente, a eso. Lo que pasa es que tanto un partido, el principal partido de la oposición, como el partido del gobierno, tenían dos flancos débiles. Uno era los efectos de la crisis que no se pueden, digamos, resolver psicológicamente para los ciudadanos afectados simplemente pidiéndoles paciencia y explicándoles que la expectativa de futuro con ese sacrificio es más positiva. No bastaba, no basta con eso, lógicamente, y eso por parte del gobierno. Por parte de la oposición, del primer partido de la oposición, del Partido Socialista, te falta crédito. ¿Por qué? Porque tú has hecho lo mismo, tú has empezado esa política y ahora no eres, digamos, el mejor defensor contra los recortes, estás asociado a esa gestión, lógicamente, a esa orientación política, porque además, no lo olvidemos, que en la Unión Europea, donde se definen fundamentalmente ese marco de políticas, hay una gran coalición, donde democristianos o conservadores y socialdemócratas comparten, lógicamente, la política de la Unión, por pequeñas diferencias que pueda haber y demás, ¿no? Sí, por lo tanto, lo tenía complicado. Y los dos tenían, en segundo lugar, un elemento en común, que era un hándicap en su mochila negativa, que es el tema de la corrupción. Y no haber, digamos, abordado correctamente ese tema. Y un tercer elemento, que es, vamos a decir, la crisis política a la que o la crisis institucional a la que ninguno de los dos le ha dado la importancia necesaria y no la han incluido en su agenda, no de campaña, sino incluso previamente, ¿no? O no lo han hecho de una forma que fuese percibido por los ciudadanos como, digamos, vamos a decir, una clara voluntad y un claro programa, vamos a decir, de reforma institucional, sobre todo de ese monopolio partidista de todo el sistema institucional, ¿no? Así que no han demostrado suficiente agilidad en el programa reformista, teniendo en cuenta que muchos de los problemas de la gestión económica tienen un trasfondo institucional. Estoy de acuerdo. Y por lo tanto, es decir, y la crisis institucional es anterior a la crisis económica, que lo único que hacen las dos es retroalimentarse. Se agudiza la institucional y se dificulta la salida de la crisis económica. Por lo tanto, es decir, no han sabido dar respuesta a ese problema. La corrupción entra dentro de ese bloque, aunque tenga, digamos, un impacto muy directo en la población. Claro, los nuevos actores no tienen
mayormente, alguno tiene alguna más que otra, ¿no? Y se ha podido, lógicamente, sacar en el debate de la campaña, en la deliberación, sus veleidades bolivarianas, etcétera, etcétera, ¿no? O sus trayectorias previas y demás. Entonces, los nuevos actores, claro, tenían la ventaja de que no tenían hándicap de gestión previa y podían criticar y ofertar lo que les apeteciese y, digamos, sin ningún tipo de limitación, ni de tipo ideológico ni de superoferta. Y sobre todo tenían un flanco muy a su favor, que era que los dos grandes partidos responsables de la gestión del gobierno y de la trayectoria institucional de los últimos 30 años tenían debilidades, lógicamente, y eran muy criticables. Y esto es la ventaja de la que ellos han aprovechado, lógicamente, para hacer de la debilidad ideológica, que no programática, o de la trayectoria de la gestión, han podido, digamos, abrirse un espacio, abrirse un hueco. Pero el hueco que se ha abierto no es el que se han ganado los nuevos actores, sino el que han dejado libre los viejos partidos. Es decir, su falta de reacción política, su agenda política, en definitiva. Su agenda política. Relaciones es la agenda. Yo creo que ahora hay un tema importante que siempre se plantea después de unas elecciones en estas situaciones, ¿no? Y es valorar hasta qué punto las elecciones tienen un efecto depurativo, tienen un efecto digamos, purgante de esta situación, y de alguna manera los partidos más afectados pueden pensar que las elecciones ponen el contador a cero y que ya no van a estar tan condicionados por esos lastres a los que te has referido, ¿no? Yo no sé si esto funciona, siempre así, o si por el contrario, si el efecto de las elecciones, que efectivamente pueden tener un efecto renovador, porque ahí el electorado expresa su posición al respecto, expresa el juicio sobre los partidos, si eso no va acompañado de una recomposición interna de los espacios políticos y de una recomposición interna de los partidos, pues realmente ese efecto depurativo que se atribuye a las elecciones, yo creo que va a durar muy poco, si es que dura y si es que aparece realmente, ¿no? Y en ese sentido hay dos espacios, tanto el espacio de centro derecha ocupado tradicionalmente hasta ahora en solitario por el PP, como el espacio de un centro izquierda y una izquierda mucho más amplia, no ocupado nunca o casi nunca en exclusiva por el Partido Socialista, pero sí en el que el Partido Socialista ocupaba una posición hegemónica que realmente en este momento ya no se puede decir, y es verdad que en ese sentido la posición del Partido Socialista respecto a Podemos no es simétrica respecto a la posición que tiene el Partido Popular en relación con Ciudadanos, no solamente por la diferencia de escaños entre uno y otro, porque la suma, digamos, de los dos bloques es muy similar, sino porque la pérdida de hegemonía del Partido Socialista en el espacio de la izquierda, tanto a nivel general, y ya desde luego si descendemos a cuestiones o a los ámbitos territoriales concretos, es muy evidente, cosa que todavía en el Partido Popular no se ha producido. Y esto probablemente sea un aspecto importante a la hora que los dos partidos principales se replantearán con más o menos éxito, pero se replantearán la recomposición de sus respectivos espacios políticos, ¿no? Yo sí me gustaría conocer tu opinión. Y luego otro tema que yo creo que nos puede interesar también más en esta casa, y una mirada desde la distancia, yo creo que puede aclararlo. El Partido Popular, objetivamente, ha adoptado unas políticas en línea con los países europeos, con los criterios dominantes, ofrece una gestión económica de éxito. No han sido unas reformas en absoluto que hayan llevado al país a una situación, digamos, poco menos prerrevolucionaria, como algunos podían pensar. Ha habido, yo creo que mucha estabilidad en la calle, para entendernos, y desde otros puntos de vista, pues realmente sus decisiones tampoco han sido, no se pueden tener por
por radicales o partidistas. Estoy hablando de todo lo que se refiere a cuestiones, digamos, de valores o de valores sociales o de ética social, donde realmente no ha habido prácticamente ninguna modificación respecto a la agenda que desarrolló el gobierno anterior de Zapatero. Estamos hablando de los temas conocidos como el matrimonio de personas del mismo sexo, como el aborto, como ley de memoria histórica, es decir, una serie de asuntos que fueron tremendamente sensibles, al menos para un sector importante del electorado popular, que este gobierno, en fin, no ha modificado. El propio presidente Rajoy, en el debate, cuando Pedro Sánchez le dijo que usted había, no sé, coartado o limitado la libertad de las mujeres para ser madres, en fin, dijo, dígame usted en qué, ¿no? Lo cual, en el fondo, era un reconocimiento de que efectivamente eso no se había producido. Bueno, siendo este así, sin embargo, es el gobierno o el partido que tiene dentro de la escala de ubicación ideológica una valoración que es el que le sitúa más a la derecha de todos los gobiernos del Partido Popular. Bueno, ¿qué desplazamientos se ha producido en los términos de referencia para que esto sea así, cuando objetivamente no debería llevar a esa conclusión? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con el elemento, vamos a decir, mediático. Estamos hablando que como si los partidos hablasen directamente con los ciudadanos. Los partidos hablan con los ciudadanos normalmente a través de los medios. Y los medios tienen una gran responsabilidad en cómo se transmiten, cómo se perciben las imágenes o los discursos de los partidos. Antes que nada, quisiera responderte al tema que decías tú de que si unas elecciones ponen el contador a cero. Bueno, unas elecciones está claro que no ponen el contador a cero, porque al Partido Socialista, después de haberle castigado la gestión del 2008 al 2011 en las últimas elecciones generales, en esta le han vuelto a castigar. Es decir, por lo tanto, el contador no estaba a cero. Lo cual quiere decir que tanto a uno como a otro, en las próximas elecciones, las que vaya a haber, según lo que hagan a partir de hoy o de ayer, les pueden premiar o castigar de nuevo. Entonces, esto es muy importante, es decir, que el castigo que te han dado, te lo han dado por cosas concretas que tú has hecho o que no has hecho, o que has dejado de hacer en el periodo anterior, y que si no enmiendas adecuadamente, es decir, y ya no se han perdonado los pecados, ya no se han borrado, sí, están ahí. Entonces, o respondes o te volverán otra vez, lógicamente, a pasar factura de nuevo. Y aquí hay un tema que comparten los dos clarísimamente, que es el tema de la corrupción. Ese es el tema más importante. Y luego también el tema, yo creo que otro tema muy importante, que es frente a lo que pueda parecer y digan los nuevos actores, es el tema de la polarización entre los dos partidos. Es decir, y ahí entran mucho en juego los medios, que son los más polarizados. Los medios están más polarizados que los partidos. Es una especie de mercado político también, en el que ellos de la polarización obtienen su propio rendimiento. No lo olvidemos, sí, esto que es muy importante, desde el punto de vista... Nombres y apellidos desde el punto de vista de la comunicación, es importantísimo. Y entonces, ¿qué nos pasa? A diferencia de lo que les pasa a los europeos, que nuestros electores, nuestro electorado, en la distribución ideológica, que podemos ver aquí, donde la mayor parte está en el centro, perfectamente, nuestros electores son perfectamente homologables al conjunto de los electores europeos, de nuestros vecinos, de los países vecinos, ¿no? Sin embargo, a la hora de percibir dónde se ubican sus partidos de referencia, los españoles vemos a nuestros partidos mucho más polarizados que nosotros, cuando los europeos, por el contrario, ven a sus partidos mucho más moderados que ellos mismos, lo cual genera, no es que no genere tensiones también, porque ahí aparecen los populismos, dejan un hueco para el populismo, que es lo que en la mayor parte de Europa, digamos, preocupa, ¿no? Cosa que aquí no nos preocupa de la misma manera. Por lo tanto, hay algo que no hacemos bien. Hay algo que no hacemos bien y que no hacemos bien, lógicamente, los responsables políticos, porque los mediáticos, lógicamente, tienen su propio mercado, obviamente, y tienen su responsabilidad. Pero en esto los partidos deben de saber cómo se media su discurso y cómo se media su oferta, y por lo tanto tienen que insistir en aquello, no en lo que los medios les provocan para que insistan, sino en su propia agenda. Es decir, la agenda de los políticos debe ser la agenda de los ciudadanos en la medida de lo posible, no la agenda de los medios.
porque caer digamos, en la encerrona de la agenda de los medios provoca lo que tenemos en este momento, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, recuperar, vamos a decir, esa autonomía política del programa de cada uno, ¿no? Y un poco lo que tú decías también, es decir, que incluso, bueno, tus señas de identidad ideológica, en algún momento hay que pararse y decirle a los ciudadanos: estas son mis señas de identidad, porque es posible que en la gestión cotidiana de la política con minúscula, es decir, de las políticas con minúscula, perdamos el hilo de la política con mayúscula, la política en singular, no las políticas en plural, ¿no? Y esto es un riesgo que existe en todo el mundo occidental, porque lógicamente hoy la política está hecha de políticas concretas. Y aquí aparece una diferencia respecto de nuestra tradición, que eso a veces nos inquieta analíticamente, ¿no? Y políticamente para el ciudadano, digamos, más tradicional, ¿no? el de más edad, por así decirlo, el más acostumbrado a la identificación con un partido, con una ideología, etcétera, nos acerca mucho más al mundo americano, donde la competición no es en grandes espacios ideológicos, en grandes definiciones ideológicas, no es que no haya valores, sino en issues, en temas, es decir, en políticas concretas, en ofertas concretas. Y aquí tenemos esta ambigüedad entre el mantenimiento de lo ideológico, pero al mismo tiempo vernos obligados a competir también temáticamente, es decir, con políticas. Y entonces esa combinación entre las políticas, los temas que preocupan, lógicamente, inmediatamente a los ciudadanos, que convierte la política en muy pragmática, razonablemente, y por lo tanto más transversal para todos, pues tiene esa pérdida, digamos, un poco de pulsión ideológica, de identidad política. Si lo vemos en los indicadores, por ejemplo, de caída de la identificación partidista, es muy significativo, es brutal. Hasta ahora creíamos que los partidos tenían un suelo, su suelo eran los identificados políticamente con ese partido, es decir, la identificación emocional e ideológica que va en el mismo paquete. Bueno, pues ese suelo se ha roto, se ha caído. Vacíos de identidad ideológica y emocional que, sin embargo, están siendo llenados por los emergentes. Exactamente, que emocionan. Que tienen si se quiere, incluso una hipertrofia de discurso, bueno, incluso político. Incluso se atreven algunos ciudadanos, no tanto, pero bueno, podríamos discutir algo de eso también. Pero Podemos clarísimamente se atreve a decirle al Partido Socialista: yo soy la auténtica socialdemocracia. Bueno, yo creo que hay... Yo soy el que he recuperado tus valores. Cuando hablas de la importancia de la agenda, es claro que, en fin, que mientras los demás pues prima la preocupación de ir pintando todavía, ¿no?, con trazos muy, muy débiles, las posibles fórmulas o las hipotéticas fórmulas de gobierno, sin embargo, Podemos quiere ya de nuevo hacerse con la agenda. Claro. Quiere revivir sus buenos tiempos en los que solamente se habla de ellos. Claro. Y claro, sale Pablo Iglesias en el primer momento diciendo: los españoles o los ciudadanos han votado por un cambio de sistema. Exactamente. No han votado por un cambio de sistema. Exactamente. Es dudoso. Y sin embargo, eso ya lo ha colocado. Claro. Eso ya lo ha colocado y ya a partir de ahí está desgranando. Pero mira tú, pero fíjate tú que yo veo una oportunidad en ese discurso. Si se pone en esa posición, los dos, digamos, grandes partidos del sistema, a los que se suma Ciudadanos, porque Ciudadanos no está en ese mismo discurso, lógicamente está en un discurso reformista, pero no está, vamos a decir, en un discurso antisistémico. Dice, bueno, efectivamente, tenemos que abordar vamos a decir, adecuación del sistema. Tenemos que reformarlo. Pero sabes que ese no es el lenguaje de Podemos. Podemos va a recuperar el discurso de ruptura o reforma. Un discurso constituyente. No, vale, ruptura o reforma, perfecto. Me cojo el argumento. Si es ruptura o reforma, nosotros vamos a la reforma. Y si vamos a la reforma, no estamos en el año 2015 ante, digamos, la formación de un gobierno ordinario, que también, sino efectivamente estamos ante todo ante una situación política en la que tenemos que abordar la reforma del sistema y las grandes políticas con un talante y con unos límites distintos, que es como una política de consenso.
Sí, hoy en tu artículo que publicas en el Correo, precisamente... Es lo que defiendo. Esa es la tesis que sostienes, ¿no? Para Efectivamente. interpretar, es decir, estamos más cerca, es decir, dejémonos en paz de escenarios italianos y lo que estamos Sí, es más cerca de un escenario o típico de la transición. o un escenario, digamos, de formación de un gobierno, de una legislatura, para aprobar unos presupuestos o para aprobar unas leyes que en las condiciones son verdaderamente complicadas. Planteémonos efectivamente los retos sistémicos que tenemos y que podemos compartir. ¿Qué es lo que podemos compartir? Retomemos la agenda común, es decir, la agenda de Estado, la agenda sistémica, que la hay. Sí, sí. Y eso es lo que nos dará la pista de salida, porque de alguna manera es lo que nos han dicho los ciudadanos. Es decir, hay que interpretar el resultado de las elecciones. Bueno, nos podemos encontrar con la idea, primero, de que, en fin, España es un país por definición ingobernable. Yo creo que no, yo creo que justamente ha dado muestras de lo contrario, ha dado muestras de lo contrario. Pero bueno, siempre parece que estamos en la necesidad de convertir a España en un país excepcional, que lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. No es cierto, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, la idea de que en fin, de que los ciudadanos se han equivocado, ¿no? Cosa que siempre es muy peligroso a la hora de analizar estos resultados. Y la tercera, y es que, bueno, es verdad que los ciudadanos nos han hecho un traje a los políticos. Vamos a ver si son capaces de llevarlo, porque, en fin, puede ser un traje un poco complicado, que exija, en fin, adelgazamientos, recomposición pero a ver si pueden llevarlo, ¿no? Pero yo sí creo que, en fin, es importante no volver a los tópicos, atribuyendo una especie de maldición histórica de los españoles, situaciones de anarquía que no se han producido, ¿no? Ahora, hay dos cuestiones que yo creo que ahora sí van a ser importantes, porque son las que se van a empezar a manifestar de manera muy clara y son parte de las novedades que realmente introducen estas elecciones. Una es el recorrido que pueden tener los populismos en un escenario que evidentemente no llega todavía a todo el mundo, que no ha cambiado esa impresión, esa idea, el feel good factor que dicen los ingleses, eso todavía no se ha producido, pero que claramente es un escenario de recuperación económica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el recorrido de posiciones populistas? Porque no el hecho de que haya un escenario de recuperación económica sostenido va a desactivar el populismo. En fin, casi puede ocurrir que todo lo contrario, porque un discurso de reparto, un discurso de casta contra gente, etcétera, precisamente, es decir, donde encuentra su medio natural es en un escenario de mejoría económica, ¿no? Que permita realizarlo, ¿no? Y claro, todo esto está vinculado a la idea de si los dos partidos emergentes han superado ya un umbral mínimo como para pensar que se van a quedar durante una buena temporada formando parte del paisaje político español, o si, en fin, por el contrario, tú crees que esa tendencia bipartita, que es una tendencia muy arraigada en el electorado español, va a ir recuperando terreno. Bueno, vamos a ver, volvemos a lo mismo, esto es un juego de feedback, ¿no? Es decir, que dependiendo, los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos les han dicho, en un 51%, que en el sistema, con nuestro sistema representativo es casi dos tercios de la representación, les han dicho a los dos partidos tradicionales que por mucho, vamos a decir, desgaste que haya habido, por mucha crítica, por mucha movilización que hayan producido los emergentes, son, digamos, los más apoyados para hacer los cambios que haya que hacer en este país y seguir dirigiendo el país de esa forma dual entre ellos dos. No solos, lógicamente, porque no son suficientes, pero ellos fundamentalmente. Entonces, la lectura es qué agenda tenemos y qué papel jugamos en esa agenda. Si la agenda es la de una mayoría de gobierno normal y corriente y la polarización que hemos tenido ahora, pues entonces tendremos, lógicamente, que buscar a ver cómo... tiraremos de la aritmética, sin más.
¿vale? Pase lo que pase con la política. Pero ahora no estamos con la aritmética solamente. Ahora estamos con la política, que es algo mucho más importante que la aritmética. La aritmética te da lo que te da de sí, ¿no? Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta. Y según lo que hagas, ese contingente de electores que tienes en la abstención, o sea, que te referías antes que no aparecen, que está esperando, que no están incorporados a los votos ni de Ciudadanos ni de Podemos. Los emergentes, sobre todo el populista, que uno es populista claramente, es revanchista. El populismo es revanchista y quiere revancha y quiere más. No se va a conformar con lo que tiene, va a querer más. Y va a hacer todo lo posible con una retórica de responsabilidad ideológica, va a intentar, lógicamente, poner contra las cuerdas al sistema democrático actual y fundamentalmente a los actores principales del sistema. Si estos entran en ese juego y no entran en su propia agenda, no tienen autonomía para construir su propia agenda con sentido de Estado y responsabilidad, pues efectivamente pueden encontrarse con problemas dentro del tiempo que sea que vaya a haber otras elecciones. Es claro que la agenda esta es la cuestión, no exactamente, esta es la cuestión clave en este momento. Es decir, saber leer el resultado y responder a lo que ha pasado hasta ahora y lo que puede pasar a partir de este momento. Es decir, la responsabilidad histórica que tenemos todos en este momento. Lógicamente, los ciudadanos, con la nueva estructura, han dicho que había que cambiar cosas. Hay que cambiar cosas, ¿vale? Pero no vamos a romper nada, porque también nos lo han dicho mayoritariamente. Es decir, que lo más rupturista que es Podemos y puede ser el nacionalismo catalán, es lo que es. Es lo que es, exacto, sí, sí. Es lo que es. Es muy importante, tiene una presencia fuerte, puede ir a más, pero es lo que es en este momento y por lo tanto tú tienes que reaccionar ante ese reto de una manera constructiva y de una manera proactiva, es decir, respondiendo a lo que los ciudadanos, a la confianza que los ciudadanos han dado mayoritariamente en estos actores principales del sistema, ¿no? A uno le han dicho que tendría que, digamos, mejorar la forma de relacionarse con las instituciones y depurar su corrupción, y entonces le ha salido, digamos, un elemento en el centro que lo corrige, que es Ciudadanos, y al otro, fundamentalmente, y al conjunto, nos ha salido Podemos, por la izquierda, que juegan un papel completamente distinto uno y otro. Y lo estamos viendo en las primeras tomas de postura después de las elecciones. Por lo tanto, esa es la clave del asunto. Esa es la clave del asunto. Es decir, que lo que no hemos hecho antes lo tenemos que hacer ahora. Ahora nos obliga ya la circunstancia. Antes lo podíamos haber hecho. Yo recuerdo que después de las elecciones del 2011, yo escribí un artículo hablando de gran coalición. No decía que necesitábamos una gran coalición, porque había un partido con mayoría absoluta. No era un problema de formación de gobierno, era un problema sistémico. Es decir, necesitábamos una política de gran coalición. La política de gran coalición que tuvimos en la transición. Eso es lo que necesitamos. Y ahora no es que lo necesitemos, es que ahora es obligado. No, yo creo que ahora la nueva estructura competitiva, y la nueva agenda política nos obliga sí o sí a ese tipo de política. Sí, bueno, eso es lo que se va a ver y de alguna manera ahí va a haber dos planos, ¿no? dos corrientes. Uno, lo que es el trajín que se van a traer los partidos a la hora de expresar que se van a votar a uno, que no lo van a votar, que se abstienen, que proponen, bueno, que tal. Y las mañas de siempre. Y luego realmente la corriente de fondo que se deriva de los cambios que se han producido en el sistema y que a lo mejor es una corriente que no se hace explícita en esta legislatura, que puede ser corta o que puede no, pero esa corriente de fondo yo creo que desde luego existe, porque además a diferencia de lo que puede ser el consenso de la transición, en los que se operaba sobre una tabla rasa, sí. Aquí lo que hay es aquí hay una fuerza política, que es el caso de Podemos, en el que tiene una agenda de ruptura que permanece íntegra. Yo creo que en eso no debemos hacernos especiales ilusiones. Una diferencia fundamental, o dos diferencias fundamentales. La reforma de la transición, ruptura-reforma, la reforma o la ruptura pactada era con un sistema autocrático.
Ahora estamos en un sistema democrático, por lo tanto, lo tenemos mucho más fácil. No hay ningún triple salto mortal, ni salto en el vacío, ni nada por el estilo. Tenemos que adaptar lo que ha funcionado bien hasta ahora, ¿no? Porque, lógicamente, tiene disfuncionalidades. Tenemos que adaptar lo que ha funcionado bien. Y, sobre todo, tampoco venimos de un no conocernos, o de unos que venían de la dictadura y otros que estaban en la oposición. Ahora tenemos una trayectoria de políticos que han gestionado el sistema. Pero precisamente saben cómo se gestiona. Precisamente por eso, Paco, como no se parte de un sistema autocrático en el que el objetivo de todo el mundo es ver cómo se desmantelaba, ver cómo se transformaba, y ese era un punto de partida común, aquí, como no partimos de eso, hay que ser, en ese sentido, mucho más firme para no poner en peligro las bases de legitimidad del sistema. Exactamente. Claro. Aquí no se trata de desmantelar esto como tú bien dices. Pero bueno, esa idea tan asentada en ese sector de la extrema izquierda, que a nosotros además nos suena, porque en el País Vasco ha tenido algún intérprete cualificado y violento, ¿no? De decir, bueno, este sistema no es más que la modernización del franquismo, con los mismos frenos, con las mismas dominaciones estructurales. Lo que pasa que ahora pues de eso han participado los socialistas y por tanto esto no es más que una apariencia democrática, pero no es verdad. Bueno, ese es el primer juego en el que estamos. Entonces, esa es la primera vía de agua que hay que taponar. Y eso es crucial, ¿no? En este asunto. Yo quisiera terminar, Paco, con una referencia que yo creo que es un fenómeno muy importante, que son los resultados de los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, y en concreto el hecho de que Podemos sea la primera fuerza política en el País Vasco por votos, aunque creo que no por escaños, y en el caso de Cataluña lo mismo. Es verdad que en el caso de Cataluña es un Podemos peculiar, que tiene otros ingredientes, pero no en el caso del País Vasco, donde realmente Podemos, en fin, no estaba en el paisaje vasco, ¿no? Yo recuerdo un euskobarómetro en que ya adelantabais que la irrupción de Podemos y cómo desde estos sectores abertzales que inevitablemente, en fin, se sienten aludidos en estas cosas, se os acusó a los que estáis haciendo, a los que hacéis el euskobarómetro, de querer ofrecer una imagen en la que el País Vasco quedaba asimilado electoralmente al resto de España en sus líneas básicas, ¿no? Yo creo que esto es importante y a mí me interesaría cuál es tu percepción de la influencia que esto puede tener sobre el futuro de la política nacionalista. En el caso de Cataluña es evidente que existe ya una apuesta independentista muy bien formalizada. En el caso del País Vasco, hasta ahora ha habido una nítida separación y deliberada separación por parte del PNV de lo que está ocurriendo en Cataluña, pero también el PNV tiene una agenda soberanista que mantiene, y aquí hay que estar también avisado de este punto. Bueno, la irrupción de Podemos, que es una novedad importante, a mí me parece una novedad de las más importantes que se han producido en estas elecciones, ¿qué puede sugerir? Bueno, en Euskadi y en Cataluña han pasado cosas relativamente distintas. Tienen en común que Podemos es una fuerza arrolladora tanto en una comunidad como en la otra. No olvidemos que Podemos, el mejor resultado en toda España, lo obtiene, curiosamente, en el País Vasco, con un 26%. Es su máximo. Y luego tiene un muy buen resultado en Cataluña, pero en el País Vasco iban ellos solos con su marca y en Cataluña claro, iban en la coalición famosa. Con lo cual, bueno, hay una pequeña diferencia. Pero curiosamente, en Cataluña el nacionalismo se ha hundido relativamente. El nacionalismo moderado, que ya no existe un nacionalismo moderado en Cataluña, es decir, conservador, para que nos entendamos desde el punto de vista ideológico, y se ha incrementado, por el contrario, el nacionalismo más radical, Esquerra Republicana. En el País Vasco es exactamente lo contrario. Se ha hundido el nacionalismo radical, independentista, que sigue todavía apoyando a ETA,
y, sin embargo, se ha mantenido, ha perdido 20.000 votos, pero se ha mantenido en una buena posición el nacionalismo más moderado. Es verdad que en el caso del País Vasco, digamos, no hay escándalos de corrupción como los que hay en el caso de Cataluña, ligados al gobierno o al partido del gobierno, al Partido Nacionalista en este caso, etcétera. ¿Qué horizonte se produce en el País Vasco? Bueno, en primer lugar, el independentismo, que ya estaba con sordina en el País Vasco, aunque siempre está presente, lógicamente ha perdido mucho fuelle, porque el elemento más importante del programa de EHB era justamente la independencia, y con eso no ha obtenido un buen resultado, ha vuelto a los resultados que tenía en los años 80, que es mucho decir, ¿no? Y se ha generado un espacio que, curiosamente, en el País Vasco no es nuevo. Yo vengo a decir que es una especie de venganza, resurrección o venganza de Euskadi Cosquerra. Es decir, Podemos, ¿qué espacio ocupa? Ocupa el espacio de los antiguos trotskistas, comunistas, euskadicos, parte de los socialistas y parte del nacionalismo, la diáspora de Euskadi Cosquerra, de lo que fue Euskadi Cosquerra, que se fue yendo al resto de opciones políticas. Y ahora encuentran, como en su juventud, no la Euskadi Cosquerra, va a decir madura, ¿no? Sistémica, exacto, sino la juvenil, ¿no? La primera. Exacto. La de después de la liquidación de ETA político-militar. El Partido de la Revolución Vasca. Sí, después de la liquidación de ETA político-militar, es eso de nuevo, ¿no? Y con lo cual, pues en principio el Partido Nacionalista Vasco puede tener la tentación de pensar que puede tener un aliado, sobre todo que puede tener un aliado para el programa soberanista, mejor y más fácil que HB, con el que competía ideológicamente. Ideológicamente, si eso no tiene los riesgos para él. Tiene mucho menos riesgo desde ese punto de vista. Por lo tanto, es decir, que cambia mucho en la política vasca. Cambia mucho en la política vasca y vamos a ver qué hace el Partido Nacionalista Vasco hasta ahora, porque bueno, hasta ahora lo tenía bastante claro, es decir, que su apoyo para la formación de mayorías era el Partido Socialista, que es con quien tiene el pacto en este momento. Vamos a ver si sigue con esa política o empieza a pensar en otra cosa distinta, retomando el apoyo instrumental que en la época de Ibarretxe y en la época soberanista del Pacto de Lizarra tuvo con Izquierda Unida, no lo olvidemos. Muy bien, Paco, pues te agradezco mucho y te agradecemos mucho desde esta casa tu contribución a este análisis, que yo creo que ha sido muy, muy esclarecedor y que además tiene aquí está, tiene la enorme ventaja de ser un análisis riguroso y pronto, después de celebradas las elecciones. No es que me tema, sino que me alegro de que esté seguro de que habrá nuevas oportunidades, de que sigamos intentando desvelar, desentrañar todos los aspectos que están presentes y hacer seguimiento de cuál es el proceso político que en España se pone en marcha, que tiene una primera valla que saltar en la decisión o en la elección sobre el presidente del gobierno y en su investidura, y que a partir de ahí es efectivamente un territorio en el que navegamos sin mapas o con mapas con referencias ya, es decir, un tanto borrosas, aunque desde luego eficaces, como las que te has referido. Hombre, aquí que será el tercer artículo que tenga que escribir estos días, sí, porque el segundo va a ser sobre Euskadi, que ya lo tengo prácticamente acabado, y el tercero volverá a ser sobre España, pero en este caso sobre el Partido Socialista. Porque, lógicamente, la pelota está en el tejado de todos, pero está sobre todo en el tejado del Partido Socialista. Sí, sí, sin duda. Sin duda. O sea, el que tiene un enorme dilema es el Partido Socialista. El PP solamente tiene una decisión, solamente tiene un camino. Es abrirse o no abrirse, eso sí. Tiene que abrirse, inevitablemente, si quiere seguir jugando un papel en la gobernación del país. Ciudadanos ha adoptado ya su posición inicial, ya va precisando su posición, y ahora es el Partido Socialista el que tiene el dilema. Y la presión interna es brutal.
Y, lógicamente, hay que presionar, inevitablemente, porque de eso depende el acertar o el equivocarse. No, todos se van a sentir presionados. Y entonces, claro, si hacen el análisis de que hemos perdido solamente, ¿cuántos fueron? 1,5 millones. No, has perdido más de 5 millones. No te engañes. Sí, sí. Tú no le puedes decir al PP que ha perdido 3,5 millones y tú que has perdido 1,5 millones nada más. No, el PP ha perdido 3,5 millones, 3,5 millones de su récord y tú has perdido 5,5 millones de tu récord. Luego tú lo tienes más complicado. A ver lo que haces. Hay que señalarlo. Y esos 5 millones no están en Hay Podemos. que señalarlo. No, es que yo creo que ese dato que se aportan, aquí no ha habido vasos comunicantes, aquí no ha habido juegos de suma cero, que lo que perdía uno lo ganaba otro, eso no ha funcionado así, y este es un Esos elemento son cálculos simples. que se pasa por alto, exacto. Lo que pasa es que luego ya sabes que los aparatos son como son, y entonces, bueno, si yo quedo el segundo y saco 90, que era la cifra mágica, ya me he salvado. Y entonces mi política ya se ha ratificado. Son umbrales mediáticos, son umbrales tonterías. de aparato, en todas estas cosas. Esta es la cuestión. Lo mismo que digo para Pedro Sánchez lo digo para Rajoy, claro está. Don Francisco Llera, muchas gracias.